Comenzamos con el desarrollo informativo acá en el Ecuador. El número de detenidos en el país durante los primeros 6 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado ascendió a 1.534, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo. Así lo reflejó el último balance del gobierno de Ecuador publicado este lunes sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado operan en al menos 20 provincias. Entre el 9 y el 15 de enero, las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a 5 presuntos miembros de estas bandas, ahora catalogadas como terroristas, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados de distintos secuestros. Ahí estamos viendo los resultados de estos operativos. Son más de 15.000 los realizados. Como lo advertíamos, 1.534 personas detenidas, aunque de esas solo 158 por terrorismo. 5 presuntos terroristas fueron abatidos en el marco de este estado de excepción. También se han producido atentados a 24 infraestructuras policiales privadas y públicas, además de 201 guías penitenciarios y policías que fueron finalmente liberados este fin de semana. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad también dio información y confirmó la tarde de este lunes 15 de enero que 48 presos de la cárcel de Esmeraldas se fugaron, aunque se desconoce cuándo habría ocurrido o si salieron en grupo o de manera individual. Muy importante también que se logró la recaptura de 5 de ellos. Además se encontró una persona fallecida en esta cárcel. Se está determinando cuáles son las causas. Sería un privado de la libertad, de la información proporcionada en este comunicado. Armas de largo alcance, pistolas, armas cortopunzantes, municiones, granadas de mano fragmentadas y varios celulares se decomisaron en parte de estos efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el segundo día de intervención en el Centro de Privación de Libertad Turi, ubicado en Cuenca. Ahí están viendo cómo excavan. Había prácticamente un arsenal debajo de los pisos, de las paredes, de los techos, y esto es lo que estamos viendo que se está decomisando por parte de las Fuerzas Armadas, que encontraron todo tipo de armamento de largo alcance, también debajo de todas estas infraestructuras, hasta donde llegaron los uniformados. Más de 15.400 operativos de las fuerzas del orden se contabilizan hasta el momento, del 9 a 15 de enero de este 2024. Estas acciones enmarcadas en resoluciones presidenciales y como parte del Plan Fénix resultaron además en la liberación finalmente de 201 guías penitenciarios y personal administrativo que estaban retenidos en algunos centros de privación de libertad. La efectiva intervención militar y policial desempeñó un rol crucial para ponerlos a buen recaudo junto a sus familias. Bien, vamos a iniciar con nuestras entrevistas sobre este tema. Está conectado con nosotros el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano. General, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Le saluda César García. Buenas noches, un gusto estar acá presente junto a ustedes. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bien, general, cuéntenos por qué se está generando este tipo de operativos con una contundencia y eficacia inesperada, porque al parecer hoy sí se está haciendo lo que había que hacer, pero a su criterio desde la parte técnica, táctica,
¿Qué es lo que ha permitido que se logre al menos recobrar ya las cárceles y además, algo no menor, recuperar estas personas que estaban retenidas en las distintas cárceles del país? Bueno, en primer lugar hay que manifestar que el marco legal en términos de los límites jurídicos y la actuación de Fuerzas Armadas y lógicamente también de la Policía Nacional cambia en el momento que el estado de excepción no solo se da por grave crisis o conmoción interna, sino que hay un añadido que es la situación relacionada con el conflicto armado interno. Cuando se establece esta condición, prácticamente lo que rige sobre aquello que se cataloga como un objetivo de carácter militar, lo que rige es el derecho internacional humanitario. Recordemos que los derechos humanos rigen tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto, pero los derechos humanos están enfocados a proteger en forma general a la población y el responsable de esta protección es el Estado. Cuando se usa la fuerza en un tiempo de normalidad y bajo cualquier condición, inclusive de estado de excepción como grave crisis social o conmoción interna, hay que observar las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento no es otra cosa más que la recolección de aspectos que ya están reglados en instrumentos internacionales que no son obligatorios y otros de carácter obligatorio. Entonces, en nuestro derecho se recogió en la ley de uso legítimo de la fuerza, en donde existen principios y en donde en los niveles de uso de fuerza existen 6 niveles, que no quiere decir que tiene que irse de forma progresiva, sino que se utilizará de acuerdo al nivel de la amenaza. Pero cuando se aplica el marco del derecho internacional humanitario, estos niveles de uso progresivo de la fuerza desaparecen. De hecho, el artículo 2 de la ley de uso legítimo de la fuerza de nuestro marco interno dice que todos los preceptos de esa ley se aplicarán en todo tiempo, a excepción cuando rige el derecho internacional humanitario. Entonces, este momento, en aquello que se cataloga como un objetivo de carácter militar, lo que rige es este derecho, que lo que busca, en cambio, a diferencia del derecho internacional de los derechos humanos, es proteger a las personas que no están en medio del conflicto o aquellas personas que dejan de participar, es decir, alguien que se rinde, alguien que cae herido. Y para esto hay principios que están relacionados con el otro objetivo que también se persigue, que es limitar los medios y los métodos que pueden utilizar las Fuerzas Armadas para la obtención de lo que se conoce como la ventaja militar, porque también hay una restricción. O sea, si quiero alcanzar un objetivo de carácter militar, ya sea una guerra internacional o un conflicto armado interno, hay una restricción porque se debe tener cuidado de reducir al máximo los daños colaterales o que esa ventaja militar sea proporcional al medio que se utiliza. Y hasta el momento parece que eso ha ocurrido, porque tenemos apenas 5 presuntos terroristas abatidos y una cantidad de detenidos inmensa, así que las Fuerzas Armadas están demostrando que pueden manejarse en esos umbrales del respeto de los derechos humanos en el marco de una situación tan compleja. Segundo, le quiero preguntar, general, porque la gente probablemente lo que está viendo es un sinnúmero de operativos, van más de 1.500, pero cuando hablamos de una situación tan atípica como un conflicto interno armado, imaginamos que hay una estrategia militar, es decir, hay niveles de operativos que van atendiéndose de acuerdo a la inteligencia que se les va brindando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y cómo va a ir avanzando progresivamente para atender las distintas problemáticas? Por un lado, recobrar el orden público, pero también ir capturando cabecillas que permitan desarticular y minimizar el poder que tenían estas bandas en el país. Ya. Aquí es importante recalcar un aspecto. No pensemos que esta es una situación de corto plazo. El trabajo sobre el crimen organizado y estos grupos de delincuencia armada, expresado en actos de terrorismo, no es que esto vamos a acabar en 1 o 2 semanas. Hay elementos estructurales de fondo. Tenemos un desarrollo de una fase inclusive que se conoce como simbiótica del crimen organizado, con una penetración muy profunda en instituciones, de hecho en los propios cuerpos de seguridad, mayormente en la Policía Nacional por su contacto con la sociedad,
en una forma limitada en Fuerzas Armadas, una penetración muy fuerte en el sistema de justicia, un sistema de rehabilitación prácticamente desbaratado y penetración también en gobiernos autónomos descentralizados, y no se diga posiblemente en instancias, por ejemplo, que están relacionados con sistemas de compras públicos en el Ejecutivo, que ese es el nivel. Se forman empresas de fachada, se forman presiones para efectuar contratos, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia financiera, el accionar de otros órganos, los mecanismos de prevención, o sea, es una estrategia amplia. Ahora, en Fuerzas Armadas, al momento, ¿qué es lo que tenemos? Lo que se conoce como operaciones militares en el ámbito interno. Y esto lo llevan unidades militares, ya sea de alto nivel de especialización o unidades que tienen sus características para operar, ya sea en ámbito rural o en ámbito urbano, pero que tienen menores posibilidades, pero que pueden cumplir misiones dependiendo de la naturaleza. Y esto permite la conducción de un diverso tipo de operaciones. Y nosotros tenemos varios tipos de operaciones. Hay operaciones ofensivas. Las operaciones ofensivas son operaciones de combate irregular que se desarrollan en áreas urbanas, que se desarrollan en áreas rurales, para disputar el control de una determinada área en beneficio de la seguridad interna. Y esto lo que permite es neutralizar o destruir inclusive amenazas, en este caso amenazas al interior del territorio nacional, en un escenario, digamos, de alto nivel de conflictividad, porque hay la presencia de civiles. Entonces hay que tener lo que se llama las reglas de enfrentamiento de acuerdo a la naturaleza de empleo de las Fuerzas Armadas. No se olvide que el derecho internacional humanitario establece la necesidad de tener reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento es lo que le permite a las Fuerzas Armadas saber cuál es el límite del uso de la fuerza, dependiendo del tipo de objetivo militar que se pretenda alcanzar. Entiendo que en una zona urbana hay mucha mayor restricción, lógicamente en armas de tiro curvo o en otro tipo de armas que pueden ejecutar un tiro de carácter indiscriminado. Se necesita utilizar, en cambio, operaciones que se conocen como operaciones especiales. Las operaciones ofensivas que mencionaba al principio son operaciones de reconocimiento ofensivo. Cuando se entra, se reconoce a través del fuego, operaciones de ocupación, de destrucción, de registro, de hacer cerco a un determinado lugar, operaciones de incursión sobre un determinado lugar, pero también a las operaciones especiales que se realizan especialmente con las unidades antiterroristas y las unidades de contraterrorismo que dispone tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, y también, lógicamente, otro tipo de operaciones que pueden involucrar medios aéreos, etcétera, etcétera. También hay operaciones de carácter defensivo en la protección de áreas críticas, porque no se olvide que tenemos instalaciones críticas en el país que tienen que ser protegidos, el mismo sistema de provisión de energía eléctrica, el negar el acceso a una determinada área que pueda ser beneficiosa para estas organizaciones, y tenemos también lo que se conoce como las operaciones, lógicamente, que son operaciones que realiza la Armada Nacional en términos de control del espacio marítimo. También se realizan operaciones de contraterrorismo, y la Fuerza Aérea, que tiene operaciones, lógicamente, de la defensa y apoyo aéreo, protección de zonas de seguridad aéreo, de llegadas de aeronaves, etcétera, etcétera. Ahora, o sea, hay una serie de acciones que están en la planificación militar que debe haber elaborado el Comando Conjunto y que son procesados al nivel de cada uno de los comandos operacionales. Sí, la última, el sentido de la percepción que tiene la gente, usted bien lo decía, la gente a veces piensa que esto es hacer lo que se hizo este fin de semana y se acabó el problema. Esto es mucho más grave, hay problemas estructurales como usted lo menciona. De hecho, también se han fugado 48 internos de Esmeraldas y todavía hay amenazas, sobre todo a quienes están en la modalidad virtual. Ahorita hay un tema grave en donde se están metiendo en las clases virtuales de los estudiantes para hacer amenazas desde estos espacios. ¿Qué le puede deparar al país y qué augura usted para estos siguientes días, cuando aparentemente las cosas se van calmando, pero sin embargo hay que tener la alerta por la característica del fenómeno que está produciéndose acá en el Ecuador? Mire, aquí tenemos en el país grupos de delincuencia armada que están ligados directamente con el negocio del crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. Podemos tener resultados de crecimiento en niveles de violencia,
porque no se olvide que estas organizaciones están con nexos y servicios a organizaciones internacionales. ¿Qué es lo que le interesan a estas estructuras? El dinero. Entonces, si las actividades que se realiza de presión aquí a través de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de igual forma, si el trabajo que se realiza desde otras instituciones es efectivo, esto va a generar que los costos de producción, porque las organizaciones criminales son verdaderas empresas, especialmente cuando ya van actuando en los niveles que se conoce como parasitario, que se vuelven parte de la sociedad, en donde controlan áreas del territorio a través de negocios, de juegos de azar, por ejemplo, a través del chulco, a través de la protección que se da a determinados negocios. De la minería. Hay una aceptación de carácter legal, hay una aceptación de carácter formal por parte de la población. Entonces, y tenemos una fase de simbiosis que hay una penetración muy fuerte en niveles políticos, hay una penetración muy fuerte en el sistema de justicia. Entonces, no es fácil desmantelar, pero a la final, como estas estructuras exteriores lo que necesitan es ganar dinero, y si el Ecuador se vuelve un paso en donde los costos para sacar la droga se vuelven más caros, aquí lo que vamos a tener es que estas organizaciones no van a tener, van a disminuir sus nexos con estas otras organizaciones internacionales. Pero aquí hay una cosa grave, porque estas personas están ligados a un modus de vida de delincuencia. Entonces hay que trabajar desde los mecanismos de prevención, desde mecanismos de intervención social, mecanismos de política pública con fuerzas de orden, mecanismos de la respuesta del Estado en el tema judicial que está totalmente debilitado, mecanismos en el sistema de rehabilitación que es inexistente. O sea, en la práctica tenemos 32 centros de privación de la libertad, que son construcciones, pero tenemos un cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario penetrado, mal equipado, mal pagado, sin un plan de carrera, prácticamente abandonados a su suerte. Unos, quién sabe, hayan caído en situaciones de corrupción, muchos... ¿qué moral puede existir en esa institución? Claro. Y los miembros del SNAI observados, cuestionados, debe haber buenos funcionarios, pero mire bajo ese aspecto, en esta crisis que estamos viviendo, estamos hablando de instituciones colapsadas, totalmente colapsadas. La reconstrucción de las mismas parte por un plan integral de desarrollo de capacidades. No solo es la infraestructura, es la formación del talento humano, es la capacitación, es el desarrollo de un modelo de gestión penitenciaria que es inexistente. Es de los aspectos que tienen que ver con la doctrina, con la estructura de funcionamiento. Hay varios aspectos. Muy gentil, gracias por esta amplia explicación desde la parte táctica, técnica y además integral, que es lo que se requiere. Ojalá que el gobierno después de esto vaya tomando las decisiones y el Estado ecuatoriano en sí comprenda que esto es más complejo de lo que se piensa, y si queremos una respuesta duradera necesitamos atacar a todo lo que usted acaba de mencionar. Muy gentil, buenas noches. A usted, buenas noches.